Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Salazar Calderón, soy estudiante de pregrado en Medicina de primer semestre de la Universidad CES y hoy te voy a hablar acerca de las uniones celulares. Este es el sumario de exposición, es un hilo conductor que debemos seguir para poder entender el concepto de uniones celulares. Entonces vamos a empezar con el tejido epitelial. El tejido epitelial. Los tejidos epiteliales están formados por células agrupadas muy juntas, con poco o ningún espacio intercelular y presenta en forma de membrana y de glándulas. Están muy juntas, presentan especializaciones, reposan en la membrana basal y son avasculares. Las uniones celulares, vamos a hablar sobre sus generalidades, se dividen en varios dominios, se dividen en dos realmente. El dominio vasolateral, que puede subclasificarse en dos regiones, en la membrana plasmática lateral, que sería en este caso esta, y la membrana plasmática basal, que sería la base, la superficie, esta zona. En donde y membrana basal y el dominio apical, como te había dicho, existen dos dominios, que sería el de arriba, en donde en esta zona hay especializaciones de membrana como cilios o microvellosidades. Eso es lo que me refería en la anterior diapositiva cuando decían especializaciones. Uniones celulares. Unen a la célula, a la membrana basal y a otras células para mantener su estructura y se puede clasificar en dos, en su clasificación funcional y su clasificación estructural. Quiero que te percates en la imagen anterior que, ¿te acuerdas del cubo que había en la anterior diapositiva que era un poco más sencillo? Ya realmente en los libros es así como te van a presentar las uniones celulares, pero para un mejor entendimiento es mejor utilizar la primera imagen que viste para poder entender esto. Entonces, vamos a hablar sobre la clasificación funcional. La clasificación funcional puede ser ocluyente, adherente o comunicante. En las ocluyentes, básicamente lo que hace es la permeabilidad selectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que permite la entrada de algunas sustancias, pero de otras no. En las adherentes son las que quieren o buscan protegen la integridad de la célula, que quieren que mantenga su forma. Y las comunicantes, como su nombre lo dice, comunican a la célula con otras células. Su clasificación estructural, como te apareció en la primera imagen que te mostré, en la que estoy recalcando, son zónulas, las fascias o bandas o máculas. Las zónulas son como unas bandas que rodean toda la célula. Las fascias o bandas, como lo dice el nombre, son unas bandas, son un pedazo, son una sección que realmente pueden ser dos tipos que más adelante la vamos a ver, que ahorita te voy a mencionar y te voy a avisar cuándo son. Y las máculas, que son unas zonas redondas, que pueden ser en la zona lateral o en la zona basal. Vamos a ver las uniones de membrana específicas, ya con los nombres. Ya existiría la zónula ocluyente, la adherente, el contacto focal y las uniones GAPA. En la zónula ocluyente, como el nombre, como te expliqué, ocluyente, su definición es que permite, o sea, da sellado con permeabilidad selectiva, y esa permeabilidad selectiva recae en el agua. La que sí pasa siempre son las moléculas de agua, y las proteínas que están presentes en esa zónula son las ocludinas, que son las más comunes, las claudinas, que permiten el paso de agua, que no son tan comunes, y las YAM, que forman ambas proteínas. Las proteínas que hacen puente entre la zónula ocluyente y el citoesqueleto, es decir, los microfilamentos de actina, son las zonulares 1, 2 y 3. Esas son las que unen la zónula con el citoesqueleto. La zónula adherente, como te había dicho, adherente quiere mantener la integridad de la célula, fijándolos fuertemente a otra célula y puede clasificarse en varios tipos, como estos dos. Las proteínas que están presentes en este tipo serían las caderinas E, las cateninas y el filamento de actina, es decir, el citoesqueleto. Y como te mencioné, existen dos tipos de uniones adherentes, que serían las máculas. Mácula adherente o desmosoma. ¿Qué quiere hacer? Quiere mantener la integridad de la célula fijándola fuertemente a otras células y refuerza la zónula adherente en la parte lateral. Las proteínas que están presentes son las familias de las desmogleínas, que son las desmogleínas y las desmoscolinas. Las familias de las plaquinas, que son las desmoplaquinas y las placoglobinas. Y los filamentos intermedios, que ya serían la parte del citoesqueleto.
perdón. Máculas adherentes, que es otro tipo de zonula adherente, que ya sería mácula. ¿Qué quiere hacer? Quiere mantener la integridad de la célula fijándolas fuertemente en la membrana basal y refuerza las zónulas adherentes en la parte basal. Si me hago entender, en los desmosomas principalmente es en la parte lateral. Esta es la célula, pues esta es la cara lateral de la célula y sería en estos puntos, sería en la parte lateral. En cambio, en los hemidesmosomas sería en la parte basal. Fija la célula a la membrana basal. Las proteínas que encontramos son las integrinas, las familias de las plaquinas, que ya le dan el nombre de que serían las desmoplaquinas y las desmoglobinas, y los filamentos intermedios. El contacto focal, ¿qué quiere hacer? Es similar a la hemidesmosoma, pero la diferencia es que obviamente tiene proteínas distintas y se conecta a los filamentos de actina. El anterior se conectaba a filamentos intermedios, que son cosas totalmente distintas. Entonces, las proteínas, como te había dicho, son las integrinas, ya sería otra diferente que serían las vinculinas y las talinas y los filamentos de actina. Ahora están las uniones GAP. Resulta que une a las células permitiendo la comunicación con mensajes directos. Las proteínas que se encuentran son los conexones. Las conexinas, es decir, 6 conexinas forman un conexón y 2 conexones forman una unión GAP. Y por ahí se comunican. Entonces una está cerrada mientras la otra está abierta. Y así sucesivamente para que puedan pasar los mensajes sin haber un descontrol. Y ya eso sería todo. La bibliografía que encontré fue la de histología de Páparo. También tomé información de la histología, texto y atlas de Gardner. Y claro, las imágenes son sacadas de internet. También quiero dedicar este video al Dr. Jairo, que me apoyó mucho y sus clases me ayudaron a poder hacer este video. Muchísimas gracias y espero que hayan entendido y les haya gustado.